qué rico poder compartir esta mañana con ustedes. Siempre es un privilegio, pero como yo, yo le escribí a Manuel hace unas semanas, cuando estaba Felipe y me dijeron que si podía cambiar, yo les dije lo que normalmente uno dice cuando suceden esas cosas y es Coca-Cola mata tinto. Yo le dije, sí, tranquilo, hágale, que sea Manuel y que sea Felipe y no yo. Pero ahí quedó guardadita esta enseñanza y Manuel anoche muy querido, muy lindo, me escribió, me dijo que si la tenía lista para hoy. Yo le dije, pues hermano, ¿cómo le dice uno a usted que no? Entonces, por aquí estamos. Ya comenzamos Navidad, ya comenzó diciembre y a todos nos gusta de alguna manera pues esta época. Es muy poquita la gente que uno escuche que le dice a uno, a mí no me gusta la Navidad, es muy aburrido. Casi todo el mundo le gusta. Hay unos un poco raros que no les gusta, pero el resto de la gran mayoría de personas les gusta mucho la Navidad. Y aunque no nos guste la Navidad, hay algo que a todos sí nos gusta y es estrenar, que nos den un regalo, ¿sí o no? Alguna cosita, abrir una caja, abrir cuando le llega, a mí me gusta mucho cuando uno compra algo por internet que le llega a la cajita a la casa, más que ir a comprar algo y uno empieza a destapar esa cajita que uno pidió. Eso es delicioso. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, eh, si ustedes sabían que hay youtubers que solamente se dedican y les pagan solamente por abrir cajas. Esa sensación de destapar regalos es una cosa muy increíble. Es algo que el ser humano le encanta ese tipo de cosas de destapar y de mirar qué es lo que hay escondido. Pero yo no sé si ustedes saben, los estudios dicen que cuando usted compra algo nuevo o que tiene algo nuevo, esa sensación de disfrute no es para siempre. Normalmente dicen que duran 90 días. O sea, cuando usted compra un carro nuevo, yo no sé si usted ha tenido un carro nuevo, pero esa sensación, yo no he tenido un carro nuevo, nunca compré un carro nuevo, pero me he montado en carros nuevos y ese olor a carro nuevo es una delicia, ¿cierto? Y usted dice, uy, este carro como huele de rico. Y digamos que esa sensación de tener algo nuevo, según los estudios, dura 90 días. Y lo más interesante de esto es que dicen que después de los 90 días ya usted no empieza a ver las cosas que no veía antes. O empieza a decir, ah, de pronto hubieras cogido otro color. O no, este otro carro tenía otra cosita. Empieza usted ya de alguna manera a sentirse insatisfecho, dicen, o sea, esto es científicamente comprobado, que después de 90 días pasa ese disfrute de lo nuevo y empieza usted a decir, ah, de pronto hubiera querido algo así, hubiera cambiado esto, o el modelo siguiente es mejor. Bueno, ustedes saben cómo funciona todo esto. Hace más o menos un año, por el tema de pandemia, pues como no podíamos hacer ejercicio ni jugar fútbol ni nada, pues empezamos a montar bicicleta con unos amigos. Y resulta que empezamos a salir pues a montar bicicleta por la ciudad y por los alrededores, que el Quindío tiene trochas y cosas muy bonitas. Y resulta que yo tenía una bicicleta muy vieja o viejita y empecé a usarla y todo el mundo pues me molestaban tanto que la familia dijo, no, pero Andrés, ¿cómo está saliendo con eso? E hicieron una vaca. Para los que no saben lo que es una vaca, es que se reunieron todos y dijeron, vamos a comprar una bicicleta, Andrés. Pues resulta que me compraron la bicicleta que yo quería, la que siempre había pensado, una marca que yo siempre había querido. Me compraron esa bicicleta y ustedes no saben la emoción de todos, porque me hicieron hasta una fiesta, un almuerzo, y me llevaron y me tenían la bicicleta ahí comprada con moños y con bombas. Eso fue muy bonito. Pero resulta que a los meses de tener esa bicicleta, ya tocaba hacerle mantenimiento. Entonces recuerden, esa bicicleta era la máxima bicicleta para mí hasta ese momento. Era lo que yo siempre había querido ese tipo de bicicleta. Cuando la llevé a hacerle mantenimiento, el mecánico, estábamos hablando, y él me dijo, bueno, necesita hacer esto, necesita hacer tal cosa, esta bicicleta no tiene tal cosa. Bueno, en todo caso, me dijo que la bicicleta no era lo mejor. Y yo le hice una pregunta, le dije, hermano, bueno, si usted fuera yo, ¿qué le haría a la bicicleta? Y la respuesta del hombre me mató. Me dijo, si yo fuera usted, yo la vendía.
Hermano, eso me rompió el corazón porque yo dije, pero ¿cómo así? Y ahí empezó el declive mío de la insatisfacción con esa bicicleta. Pero yo quiero hablarles de esto porque cada vez vivimos en un mundo donde nos exige más y más. Lo que hoy es lo último, mañana ya es obsoleto. Cada vez sentimos que necesitamos más y nos sentimos muy insatisfechos con la vida. Aún nosotros, como pastores o como líderes de ministerio, nos pasa eso. ¿Cuántas veces nos invitan de pronto a predicar a algún lugar y uno dice, ah, esta iglesia, esta gente aquí sí pone cuidado, esta gente sí le gusta la palabra, no como en la iglesia mía? O vea, esta gente aquí sí ora. Y empezamos a compararnos y a decir, no, pero es que yo quisiera tener esto. Y de alguna manera este tema de la insatisfacción, a mí personalmente me toca mucho porque creo que he luchado con esto mucho tiempo y digamos que no ha sido fácil como tratar de decir, esto es lo que el Señor quiere. Y siempre está esa pregunta de qué tal si esto, qué tal si hubiera hecho esto, qué tal si tuviera esto, qué tal, qué tal. Y empieza ese mundo interno a luchar. Hace unas semanas estaba leyendo un salmo y me pareció muy bonito. De hecho, empecé a meditarlo simplemente, ni siquiera era para predicarlo, sino porque me parecía, quería volver a recordar esas palabras del salmo. Y hubo un versículo como que me atrapó y me llevó a pensar muchas cosas y a decir, yo necesito vivir esto. Y es un salmo muy conocido y es un versículo muy conocido que yo sé que aquí todos se lo saben de memoria. Y es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo conocido, es un salmo que no lo aprendemos casi desde niños, pero hay un versículo que es el que quiero compartir con ustedes esta mañana y es el primer versículo. Resulta que en una de las versiones que lo leí, me llamó la atención la traducción que hacía, porque normalmente, digamos, en la versión del 60, que fue la que crecimos muchos de nosotros y la que aprendimos de memoria, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Y esta es la que aprendimos y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en la nueva traducción viviente lo traduce de esta manera y quiero leérselas en esta mañana. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y eso me llevó a pensar muchas cosas, todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y de eso quiero hablar esta mañana. Tengo todo lo que necesito. La pregunta que les puedo hacer ahora para comenzar es, si yo le digo a usted, usted tiene todo lo que necesito, lo que necesita, ¿qué respondería? ¿Es capaz usted de decir, tengo todo lo que necesito? O normalmente uno dice, sí, amén, yo tengo todo, pero en el día a día vivimos como si necesitáramos muchas cosas. No tengo este carro no me funciona. Ay, señor, pero es que esta esposa que ay, a veces me saca la rabia, pero vea este ministerio. Señor, no tengo esto. Señor, me falta tal cosa. ¿Cómo llegar y cómo alcanzar a decir, Señor, tengo todo lo que necesito? Y esto es lo que David dice en este salmo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y quiero mirar estas dos declaraciones que hace David en este primer versículo. Solo nos vamos a mirar solo nos vamos a quedar en este versículo. David dice entonces, el Señor es mi pastor. En otras palabras, David lo que está diciendo es, estoy al cuidado de alguien más. No estoy a cargo de mi vida. David entiende que ha entregado su reino, su imperio al reino de Dios. Y esto es algo que nos lleva a vivir una vida diferente. Hemos entregado nuestra vida, hemos entregado todo lo que, el puesto, digamos, del piloto al Señor y nosotros hemos decidido ser copilotos en este camino. Hemos entregado nuestro reinado al reino de Dios. La pregunta entonces para todos nosotros, y esta es una pregunta que es sencilla, y es Dios, ¿quién es para nosotros? Porque David dice y hace la declaración de que es el pastor, que literalmente significa cuidador, protector. David dice que el Señor es su cuidador y es su protector. Pero David también David no usa la palabra genérica de Dios. Dios es
mi pastor, sino que lo llama Yahvé, que era el nombre en el cual los israelitas o en el cual se identificaban con ese Dios y lo conocían, digamos, personalmente o tenían esa concepción de quién era Dios. O sea que aquí David está hablando de un Dios, de un Señor que es cercano para él, que es conocido para él. No es alguien lejano al cual él se refiere, sino que es alguien que es cercano. Y esto tiene que ver también con nuestro conocimiento de Dios. Y lo interesante es que aquí estamos, esto está lleno de pastores y líderes que seguramente tienen un conocimiento muy amplio del Señor, porque ahí es donde está la clave. La clave está en nuestro conocimiento y nuestra percepción de Dios. Si nosotros no tenemos claro quién es Dios, no podemos disfrutar la vida. Si nosotros no tenemos claro el carácter de Dios, no podemos entender el resto de las cosas. La clave de una vida plena está completamente relacionada con nuestro conocimiento de Dios. Las personas que yo conozco, que viven vidas tranquilas, vidas confiadas, que disfrutan que uno puede decir tiene una vida plena, son personas que tienen un conocimiento de Dios vasto, es un conocimiento que es profundo y que es cimentado con bases muy sólidas, porque ahí es donde está la clave de nuestra vida plena, cuando podemos descansar en quién es Dios. David reconoce al Señor, Yahvé, alguien cercano, alguien que él identificaba como un protector, como un cuidador para él. Entonces, nuestro primer contacto con Dios es a través de nuestra mente, y en esto me parece que aquí podríamos hablar mucho de esto, pero Romanos, por ejemplo, nos recuerda que la transformación viene a través de la mente. Si nosotros no permitimos que la palabra sea quien transforme nuestra mente y que podamos así entender y comprender lo que Dios se ha revelado, pues entonces no vamos a poder tener una vida en la cual podamos descansar. Entonces conocemos a Dios y la invitación de alguna manera es a llegar a comprender a Dios como lo comprende David. David hace una declaración y dice, el Señor Yahvé es mi pastor, es mi cuidador, es mi protector. Él lo conocía, él sabía quién era y podía hacer esta declaración. Pero la segunda declaración que hace David es en la cual me quisiera centrar en esta mañana, porque David tiene claro quién es Dios, David conoce a ese Dios, David sabe que es protector, que es cuidador, que pudo haberse relacionado con Dios de muchas maneras. Señor, soy tu esclavo, Señor, soy tu siervo, Señor, pero aquí lo llama, Señor, tú eres mi pastor y tú eres mi cuidador. Y eso hace que haya una relación muy bonita entre Dios y David. Pero lo segundo que David declara es que tengo todo lo que necesito, y en esta declaración yo me quedé varias semanas pensando en esto. ¿Qué es esto de decir tengo todo lo que necesito? O sea, ¿cómo llegar a decir, Señor, todo lo que tengo es lo que necesito, no necesito nada más? Y esto es muy complicado en un mundo como en el que vivimos todos nosotros, donde nos dicen usted necesita más, 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 un mundo tan consumista, un mundo aún que ha permeado la iglesia en su propio consumismo, donde necesitamos más y más y más, y hay que hacer crecer esto, y esto tiene que ser más grande, y hay que mejorar en esto. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Lo que estoy diciendo es que el mundo nos ha llevado a decirnos y a taladrarnos todos los días, no tienes lo que necesitas, necesitas más, necesitas más. ¿Y cómo llegar entonces a decir, como dijo David, tengo todo, Señor, tengo todo lo que necesito? Esta declaración de tengo todo lo que necesito, entonces es el resultado natural de declarar que el Señor es mi pastor, de que Él es mi cuidador. Si Él es mi pastor, si Él es mi cuidador, tengo todo lo que necesito. Este es el resultado de eso. No me hace falta nada. No necesito nada porque Dios es suficiente para mí. Y si tengo a Dios y si el Señor es mi pastor, yo lo tengo todo. Jesús de alguna manera nos lo explica y lo actualiza cuando nos dice en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y qué, y lo demás vendrá por añadidura. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Concéntrese en Dios, téngame a mí como pastor y el resto va a venir.
Y todos nosotros, digamos, de alguna manera luchamos con esto. ¿Cómo llegar a experimentar un verdadero contentamiento en un mundo que nos pide más y más? ¿Cómo llegar a disfrutar y a estar contento y a decir, esta bicicleta es todo lo que necesito? Cuando el mecánico le dice, venda eso y cómprese otro. ¿Cómo llegar a decir, este carro que tengo es lo que necesito, no necesito más? Cuando todo el mundo le dice, hermano, ¿qué es ese tiesto tan horrible? ¿Cómo llegar a experimentar contentamiento con nuestros matrimonios después de 20, 30 años de casados, cuando la gente nos dice, pero hermano, usted debería buscarse a alguien menor o debería hacer esto? ¿Cómo encontrar contentamiento en nuestro trabajo cuando la gente en nuestra generación busque otra cosa, renuncie, busque otra cosa? ¿Cómo encontrar contentamiento, por ejemplo, en el lugar donde estamos, en nuestra ciudad? ¿Cómo encontrar contentamiento en una ciudad como Armenia, cuando mucha gente le dice a uno, hermano, usted debería irse a vivir a una ciudad grande, porque aquí no hay oportunidades? Ese es el punto de lo que David está diciendo acá. Señor, si te tengo a ti, donde quiera que esté, como quiera que esté, tengo todo lo que necesito. Y esta, digamos, es el desafío para todos nosotros. Cómo llegar a experimentar un verdadero contentamiento en un mundo que nos pide más y más. Digamos que esta ha sido una lucha de todos, pero personalmente ha sido una lucha de aprender a confiar y a descansar en el Señor, de aprender a disfrutar las cosas que me da y que no son pocas, que son muchas las bendiciones que Dios me ha dado. Porque y digamos que en esa personalidad mía de buscar más y de avanzar, pues han habido cosas buenas, he podido hacer cosas que por la gracia de Dios me ha permitido, pero a veces también es como que corro y corro y como que no voy llegando a ningún lado. Y este punto de la insatisfacción y de poder llegar a decir y poder llegar a conciliar esto, decir, Señor, tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito. O sea, si tú eres mi pastor, si tú eres mi protector, si tú eres mi Señor, yo tengo todo lo que necesito. Lo demás son bendiciones, pero tengo todo. Y en esto me puse a pensar y me encontré con algo que me llamó mucho la atención. Y es que todos luchamos con esto. Yo sé que de pronto algunos luchan más que otros, pero hay una historia de este propio hombre que escribió este salmo, David. Eh, yo no sé, quiero creer, pero no estoy seguro. ¿En qué momento escribió este salmo, David, el Salmo 23? Porque no hay registros, no sabemos si fue antes, si fue después, si fue al final de sus días, pero yo creo que David sí escribe este salmo en sus últimos años, no al principio. Y de alguna manera él recuerda ese momento cuando fue pastor de ovejas y cuando estuvo ahí en los campos. Y escribe esto después de muchos años de trasegar y de caminar con Dios. Porque este David que escribe el Salmo 23 también vive esta situación. Y quiero que me acompañen a el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Y este capítulo pues nos lleva a recordar la historia de David, que ya cuando él era el rey, cuando ya estaba disfrutando, digamos, de un reinado muy establecido, de un reinado que estaba ya logrando territorios. Ustedes se acuerdan la historia que cuando salen todos a la guerra y a conquistar, él se queda. Y él se queda en su palacio y empieza a dar vueltas y resulta que ve una mujer que se estaba bañando, que estaba limpiándose. Y él seguramente, o seguramente no, era una mujer hermosa porque él la vio y teniendo tantas, él dijo, esta es otro nivel. Y resulta que la manda a pedir. Ustedes se acuerdan la historia de eso, lo que sucede, era la esposa de, de Urías, sí, y se acuesta con ella y el hombre, toda es la historia de cómo él trata de hacerle meter el hijo al esposo y él no acepta y él sabía, de pronto algunos creen que él sabía que algo había pasado y él no se iba a dejar meter ese golazo
Y en todo caso, David termina dando la orden de que maten en guerra o que dejen más bien en la guerra, lo dejen solo y que acaben con el hombre. Entonces Urías muere. Y David, simplemente al ver eso, toma a esta mujer y la hace una de sus esposas. Este texto tiene muchas implicaciones culturales que no tenemos mucho tiempo para estudiarlas porque son muy amplias y uno no entiende muy bien por qué David toma esas decisiones, por qué hace esto, por qué parece que no hubiera pasado nada, pero de alguna manera lo único que uno puede entender era que David tenía mucho poder y que de alguna manera el poder lo había apoderado más bien a él y todo lo que tenía era posesión hasta la esposa de Urías. Pero en el capítulo 12 ocurre algo muy interesante. Ustedes han escuchado y han leído la historia de Natán, el profeta, que gracias a Dios por esos Natanes en nuestra vida, esos que nos ayudan a ver los puntos ciegos de nosotros. Yo la verdad le doy gracias al Señor por amigos como Natán, que muchas veces me han dicho, Andrés, cuidado con lo que está haciendo, hermano, ojo, pilas. Aquí, de hecho, tengo un amigo y un mentor como Manuel que muchas veces me ha dicho, Andrés, cuidado con esto, pilas. Y eso es una bendición para todos nosotros. Entonces llega Natán y le dice a David en el capítulo 12, versículo 1. Miren lo que pasa. Por lo tanto, el Señor, ahí conmigo, 2 Samuel 12, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado, en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Esta historia se la cuenta entonces muy creativamente Natán a David. Y miren lo que sucede, versículo 5. Entonces David se puso furioso, porque a veces también nos pasa mucho. Es más fácil ver el pecado del otro que el de uno, ¿cierto? Y entonces dice David, tan cierto como el Señor, como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, y este es el punto en el cual quisiera que nos centráramos un momentito. Le dice, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, miren esto tan hermoso, pero tan doloroso a la vez. Yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y miren esto es lapidario. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Voy a repetir ese último pedacito del versículo 8. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá la espada, porque, y aquí está el punto al cual quiero llegar, porque me has despreciado a mí al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. El Señor aquí le habla a David y le dice, el problema suyo no fue que tomó la esposa de Urías, no fue que se acostó con Betsabé. El problema suyo es la insatisfacción de su corazón. Porque si te di todo, y si me hubieras pedido algo, te hubiera dado más. Tenías todo y querías más. Es lo que el Señor le dice. Y por eso aquí lo refiere y le dice, me has rechazado a mí, le dice el Señor, me has despreciado a mí.
Y esto tiene que ver con este punto. La insatisfacción es un problema de nuestro corazón, no de que nos haga falta algo, sino un problema profundo en nuestro corazón. De alguna manera, la insatisfacción en la vida es un desprecio a Dios mismo. Y en esto, hermanos, se los tengo que confesar, yo he pecado, porque yo muchas veces he sido un insatisfecho. La insatisfacción no es falta de algo, es falta de Dios. Es que a veces nos falta más de Dios. Y entonces nada alrededor de nosotros nos puede llenar. Y, y no podemos llegar a decir como David, tengo todo lo que necesito. Y aquí es donde entonces, por eso pienso yo que David escribió esto después. Y digamos que en eso hay algunas bases para poder decirlo, pero David escribe este salmo después de mucho tiempo, aún tal vez recordando esta historia y diciendo, Señor, hubo un momento en la vida donde tuve todo, pero no te tenía completamente a ti. Pero si te tengo a ti, Señor, tengo todo lo que necesito. La pregunta para ustedes y para todos nosotros hoy es, ¿podemos llegar a decir como David, tenemos todo lo que necesitamos? Señor, tengo todo lo que necesito. ¿O qué hace falta? ¿Qué necesitamos para poder decir, tengo todo lo que necesito? Porque recuerden entonces que esa insatisfacción del corazón o la insatisfacción nuestra no es un problema de que no tengamos algo, es un problema de nuestro corazón. Podríamos tener todo, pero si nuestro corazón no está correcto delante de Dios, vamos a querer necesitar mucho más. Y esto se puede traducir en nuestra vida personal, en cosas pequeñas, como las cosas que tenemos, pero también en nuestras familias. Eh, como nuestra familia no es suficiente para nosotros. Aún en nuestros ministerios, como nuestra iglesia, lo que hacemos no es suficiente. Y entonces que necesitamos más, algo más. Como lo que hacemos no es suficiente. Spurgeon dijo, lo tenemos todo y nos abunda. No porque tengamos una buena reserva de dinero en el banco, ni porque tengamos habilidad e ingenio para ganarnos el pan. Tenemos todo solamente porque el Señor es nuestro pastor, sino solamente porque el Señor es mi pastor. Así que, hermanos, esta es una invitación para que ahora que comienza diciembre y que pues es una época donde eh, pues hay tanto consumismo, la verdad, y tanta cosa, podamos disfrutar de las cosas que el Señor ya nos dio. Y también ser agradecidos con lo que tenemos, con la familia que tenemos, con la esposa, con los hijos, con las cosas que Dios nos ha dado, que han sido tantas y tan maravillosas. Y aún disfrutar esas bicicleticas que no son lo mejor para el mecánico, pero son una bendición. Ahí la tengo y yo decidí no cambiarla. Le dije, no, déjemela así, métamele nomás esas cositas, pero me quedo con esto. Porque de alguna manera tengo que aprender a que tengo todo lo que necesito. Así que ojalá que el Señor en este tiempo para nosotros pueda ser nuestro pastor, que lo podamos conocer profundamente como lo conoció David, que podamos tener una relación profunda con él, que sea algo íntimo y que podamos verlo a él como un protector, como un cuidador, pero también que podamos llegar a decir, Señor, tengo todo lo que necesito. Gracias, gracias por todo lo que me has dado, porque yo sé que es mucho más de lo que hubiera podido pedir o hubiera podido aún imaginar. Me gustaría entonces que termináramos orando un momentico y ahí donde usted está, le dé gracias al Señor por algo en lo cual usted tal vez se le ha pasado estas últimas semanas o estos últimos meses agradecer. Dele gracias a Dios por su familia, por el lugar donde vive, por su esposa, su esposo, por sus hijos, por la bendición del lugar donde está, por la iglesia, por su iglesia. Muchos aquí son pastores y tienen comunidades y seguramente hay situaciones difíciles como en todo lugar, pero dele gracias al Señor también por esa familia que tiene ahí en la iglesia, por permitirnos eh,
estar ahí y tener gente que nos ama y que nos quiere. Y que podamos todos nosotros luchar con este problema de la insatisfacción y decir, Señor, tú eres nuestro pastor. Esa es nuestra oración en esta mañana, Señor. Que tú seas realmente para nosotros ese Señor Yahvé cercano, íntimo, que conocemos, Señor. No alguien que nos referenciaron, sino alguien que nosotros hemos podido conocer, que hemos podido ver el carácter, que hemos podido conocer profundamente también. Que tú seas el Señor de nuestra vida. Que como David lo dijo, podamos de alguna manera salirnos del control de nuestra vida, salirnos de ese primer lugar, del lugar del piloto y dejarlo a ti, Señor. Que entreguemos nuestro reino a ti y que podamos entender que estamos a cargo de otro, que tú tienes cuidado, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro cuidador, que tú eres nuestro protector. Señor, que esto no solamente sea un versículo que aprendemos de memoria, pero no vivimos en lo profundo, Señor. Que podamos tener la seguridad de que tú eres nuestro pastor y nuestro Señor. Señor, y que como consecuencia de esto podamos decir, tengo todo lo que necesito. Tenemos todo, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Pero aún así, Señor, tenemos mucho más de lo que de lo que nosotros pensaríamos, Señor, tener. Tenemos unas familias tan hermosas por nuestras esposas, nuestros hijos. Tenemos, Señor, un hogar, tenemos una iglesia, tenemos la bendición de un grupo como estos, en el cual podemos reunirnos semanalmente y reírnos y orar y acompañarnos. Gracias, Señor, por personas que nos aman, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia en general, Señor, donde hay hombres y mujeres tan hermosos, Señor, donde hay hombres con ese deseo de ser como Cristo, mujeres con ese anhelo de ser como tú eres, Señor. Gracias por tu comunidad. Gracias por la bendición, Señor, de poder estar juntos a pesar de la distancia. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar en un mundo, Señor, donde nos dice y nos exige cada vez más que tengamos algo más nuevo, mejor. Podemos disfrutar de las cosas que tú nos has dado, Señor. Y en ti podemos decir, tengo todo lo que necesito. De aquí en adelante, todo lo que tenga es añadidura, es de más, es un bono. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.